Queridos amigos, estamos compartiendo esta historia que nos regala domingo a domingo el Evangelio de Marcos. Una historia de camino, una historia en la cual la semana pasada nos decía el mismo Evangelio que los discípulos habían sido enviados de dos en dos y habían ido y habían sanado a muchos enfermos, ungiéndolos con óleo, que habían expulsado demonios. Y hoy esos mismos discípulos son los que vuelven al encuentro del Señor para compartir. Un evangelio que tiene una multiplicidad de acciones y de movimientos. Van, vienen, se van a otro lugar, otros se adelantan, pero como que en medio de todo eso hay algo que nos viene como muy bien en este tiempo y en este mundo, que es el valor de la opción. Ciertamente nunca fue fácil elegir. Yo tengo un recuerdo, tenía apenas, creo, 21 años, estaba en el seminario y fuimos al Encuentro Nacional de Jóvenes en Córdoba, año, creo, 85. Y como éramos tantos, todos los espacios que se habían conformado no alcanzaron. Entonces hubo que armar un espacio nuevo que estaba como fuera de programa. Había distintos espacios del mundo del trabajo, del mundo del estudio, del mundo acá, de allá, distintas realidades. Y este espacio se armó a la vera de una ruta con un tráiler enorme, y ahí vino a hablar, a enseñar el padre Mamerto Menapace. Y realmente todo lo que se compartió en esa jornada fue maravilloso, pero desde la juventud a uno le quedan a veces síntesis de cosas, de palabras que nos marcan porque como que hacen en un lenguaje llano algo que a veces uno quiere como complicar, ¿no? Menapace decía, decirle que sí a algo es decirle que no a todo lo demás. Ahí radica el valor de una opción. Decirle que sí a esto es decirle que no a lo otro. Y eso ciertamente es un esfuerzo. Un esfuerzo que nos es fácil cuando tenemos que elegir entre algo bueno y algo no tan bueno. Pero cuando tenemos que elegir entre dos cosas buenas, ahí nuestra opción empieza como a tensarse, y empezamos a hacer como mixturas de cosas. Hoy Jesús tiene dos cosas buenas para hacer. Por un lado tiene que estar junto a los discípulos que habían venido cansados y que Él mismo los invita a vivir ese momento. Y por otro lado, toda esa gente, esa muchedumbre, esa multitud que le está demandando algo. ¿Y cuál es el criterio que utiliza Jesús? Un criterio que va a estar a lo largo de todo el Evangelio en dos palabras y en dos verbos concretos. Hoy el verbo es se compadeció. En otros pasajes del Evangelio el verbo va a ser se conmovió. Los vio y se conmovió. Acá los vio y se compadeció. ¿Por qué se compadeció Jesús? Porque estaban como ovejas sin pastor. Como que esa muchedumbre estaba que no sabía a dónde ir. Quizá había vivido demasiados engaños en la vida, demasiadas cosas que no habían salido como se esperaban, demasiadas promesas, demasiadas mentiras, y
estaban sin brújula, como ovejas sin pastor. Y eso es lo que lo compadece a Jesús. El compadecer y el conmoverse son dos verbos que apelan a una sensación física, antes que espiritual. Son dos verbos que es como que lo sintió en las entrañas. La respuesta que da Jesús es la respuesta que le surge de las entrañas. Eso lo ayuda a decidir, sin olvidarnos que seguramente entre esa multitud que estaban como ovejas sin pastor, también estaban los discípulos. También estaban los discípulos. Y esto nos ayuda a nosotros porque si hay algo que hoy cuesta es decidir. Y nuestra vida es un decidir. Y a veces pareciera que ese decidir se deja en manos de otro. Uno lo ve en situaciones generales, en situaciones laborales, en situaciones políticas, en situaciones hasta, diríamos, económicas. Uno es como que pareciera que todo tiene que caer por su propio peso, de manera que nadie se haga cargo de lo que está pasando. Bueno, pasó. Y ya. Tenemos tantas frases para explicar esas cosas, es lo que hay, es lo que hay. Entonces, desde ahí hoy Jesús nos invita a cada uno de nosotros como a valorar el tiempo. Yo ayer, no sé por qué se me vino una canción, estamos en las vacaciones de invierno y tenemos algunos amigos que han venido, pero los demás están como de vacaciones. Se me ocurrió una canción de niños, una canción de niños, de los niños que éramos nosotros, no de los niños de ahora, que es La Marcha de Osías, una canción de María Elena Walsh, ¿no? Que también, ¿no? Podríamos decir que Osías estaba como oveja sin pastor, porque decía, la canción, si alguno la recuerda, decía, Osías, el osito en Mameluco, paseando por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Entonces, la situación de Osías era una situación, por así decirlo, compleja, porque estaba paseando, miraba, no tenía con qué, pero tenía ganas de tener, tenía un deseo, Osías. Entonces dice que entró en un bazar, vaya lugar, bazar en Argentina podríamos decir se asocia mucho al cambalache, y en ese bazar Osías empezó a expresar sus deseos. Y el primer deseo que expresa Osías es que quiere un tiempo, pero un tiempo no apurado. Quiere un tiempo, pero no un tiempo apurado. Y tal vez lo que Jesús vio en esa gente es que lo que necesitaba era eso, un instante de tiempo no apurado, de tiempo conectado. ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? La respuesta que hoy da Jesús es que dice, estuvo enseñándoles mucho, un largo rato. Estuvo enseñándoles. La enseñanza tiene que ver con la educación, y la educación es un verbo que tiene que ver con el educir, con el dar a luz, con el hacerle parir al otro cosas que también están adentro, que también están adentro. Y eso es quizá hoy lo que Jesús quiere hacer con nosotros, que venimos en este día a compartir la Eucaristía, a celebrar la misa, que venimos cansados y agobiados de infinidad de cosas, que Jesús nos trae a este instante, a este momento, y nos regala esto, nos regala su tiempo, su palabra, nos va a regalar en un instante lo más suyo y lo más propio, su cuerpo y su sangre,
¿Para qué? Para que verdaderamente comprendamos esa necesidad de darnos el tiempo, esa necesidad de hacer de nuestro tiempo verdaderamente una opción. Hacer de nuestro tiempo una opción. Entonces, decía un filósofo alemán, con Joseph Pieper, recuerdo en el seminario, Pieper tenía un libro que se llamaba El ocio y la vida intelectual. Y el ocio es lo contrario al negocio. Es un tiempo no apurado. Y quizá en este espacio, en este pequeño receso que tenemos, también le podemos pedir a Dios que nos haga vivir estos instantes de tiempo como algo que dejan de lado tantos negocios y tanto tráfico de ideas y de angustias de nuestra cabeza, para poder escuchar, para poder ver esta palabra que siempre nos va a dar como una mirada y un abordaje nuevo. Las historias que nos cuenta el Evangelio a veces son historias pequeñas, son historias amables, son historias que nos ayudan a ver que ante una situación de la vida hay muchas cosas que se pueden hacer, no una sola, como muchas veces se nos intenta obligar o empujar. Pidámosle a Dios en este día que nos enseñe a eso, a vivir instantes, si no todo, el tiempo no apurado, y que nos enseñe también a decidir desde la compasión, desde la conmoción y no desde la ventaja y el negocio.